De la primera filosofía que vamos a hablar esta tarde es de la filosofía presocrática. Esta nace con el surgimiento de las polis, es decir, los nuevos estados que se fueron construyendo en Grecia. Nacen a partir del desarrollo económico y cultural y del intercambio de pensamientos que se fueron generando con otro tipo de culturas. Vamos a nombrar los tres primeros precursores fundamentales. El primero de ellos fue Tales de Mileto. Tales de Mileto decía que el origen de todo, es decir, el arjé de todo, era el agua. En segundo lugar vamos a tener a Anaximandro. Anaximandro, por contrario a Tales, decía que, por ejemplo, Tales no podía explicar a través del agua lo que era lo seco o, por ejemplo, el fuego. Y él lo que dio fue el concepto de apeirón, es decir, de lo infinito o lo indeterminado, que desde ahí surgía todo. En tercer lugar vamos a tener a Anaxímenes. Anaxímenes siguió la misma idea de Tales, pero él decía que el principio de todas las cosas era el aire. Bueno, y ahora voy a hablar de las matemáticas, y no puede faltar Pitágoras. Pitágoras decía que el arjé de todas las cosas era el número, pero también desarrolló teorías como, por ejemplo, sobre la armonía, ¿sí?, del universo, pero también propuso teorías sobre la inmortalidad del alma. Él creía que una persona, cuando moría, se iba su cuerpo, pero que su alma se reencarnaba. Y quien tampoco podía faltar era Filolao de Crotona, un fiel seguidor de Pitágoras. Él decía que el universo estaba estructurado por la matemática y por proporciones matemáticas. Y él, en este caso, afirmó lo que había propuesto Pitágoras y decía que el número era el arjé de todas las cosas. Y para continuar, le tenemos a los metafísicos. Primero le tenemos a Heráclito de Éfeso. Heráclito de Éfeso decía que el principio de todas las cosas se daba por el cambio, ¿sí?, el cambio constante. Él sintetiza también su visión con una frase que decía que nadie se baña dos veces en el mismo río. Después lo tenemos a Parménides. Parménides, a lo contrario de lo que dice Heráclito de Éfeso, él dice que existe un ser único, inmutable y eterno. Y también el aporte que hace a la filosofía es marcar la diferencia entre la apariencia y la realidad. Luego lo tenemos a Empedocles. Él propuso la teoría de los 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Y explicó el cambio, ¿sí?, a partir de la interacción de dos grandes fuerzas, que estas eran el amor y el odio. Seguidamente la tenemos a Anaxágoras. Anaxágoras propone como el principio de todo a la inteligencia, ¿sí? A diferencia de los demás, deja de lado lo material y dice que la inteligencia o el pensamiento es el principio de todo. Y el último de estos es Demócrito. Él desarrolla la teoría atómica. Dice que todo está compuesto de átomos indivisibles y eternos y que estos se mueven en el vacío. Bueno, yo les voy a continuar hablando sobre los sofistas, que fueron pensadores del siglo V y VI a.C. Eran de Atenas, pero viajaban de un lugar a otro. Ellos eran maestros y se especializaban por debatir cosas. También por cuestionar acerca de los valores tradicionales, como por ejemplo la justicia, la verdad, lo bueno, lo malo, la belleza. Para ellos todos estos valores eran relativos, ya que cambiaban dependiendo de la persona y de las situaciones. Los sofistas más destacados fueron Protágoras, Gorgias e Hipias. Protágoras fue famoso por su pensamiento relativista en cuanto al conocimiento y a la verdad. Con su famosa frase, el hombre es la medida de todas las cosas, lo que quiso ilustrar era que la verdad cambia
dependiendo de la perspectiva de cada persona. Y en cuanto al conocimiento, pensaba que como el conocimiento está limitado a la interpretación de cada persona, no era posible alcanzar el conocimiento absoluto. Gorgias, en cambio, era un maestro de la retórica. La retórica es el arte del buen decir. Él le importaba el lenguaje o la forma de decir las cosas, ya que pensaba que el lenguaje cambiaba la perspectiva de las realidades y les enseñaba a sus estudiantes a persuadir, a argumentar y a ganar debates sin importar la verdad de sus argumentos. Y después estaba Hipias, que él, si bien también tenía pensamientos relativos en cuanto a las leyes humanas, decía que existían leyes naturales, que son universales y no importaba la situación o las personas. Todos teníamos derecho a la vida, a la libertad, a la búsqueda de la verdad, a la dignidad. Los sofistas fueron muy importantes en la educación de los atenienses, ya que les brindaron habilidades y virtudes importantes para poder participar en la vida pública. Coexistiendo con los sofistas en el siglo V, nos podemos encontrar a los clásicos de la filosofía occidental. Por un lado lo tenemos a Sócrates. Sócrates fue un señor que se hizo muchas preguntas, muchas. Aunque no dejó nada escrito, ni una línea, se pasó la vida cuestionándose, haciéndose preguntas. ¿Qué es la existencia? ¿Qué es la virtud? ¿Qué es la justicia? Solo sé que no sé nada, dijo. Y como no le bastó complicarse su existencia, decidió complicar la existencia del resto de los griegos. Para eso creó un método llamado el método socrático. Este método consistía en un intercambio de idas y vueltas de preguntas y respuestas, que llevaba al otro a comprender que en realidad no entendía nada. Esta forma de vida del cual él adoptó, en la que cuestionaba las creencias y la moral de sus conciudadanos, llevó a que a él lo condenen a muerte por corromper a la juventud y no creer en los dioses de su ciudad. Luego lo tenemos a Platón, el discípulo de Sócrates. Este señor tomó las ideas de su maestro y creó su propia teoría. Él decía que lo que nosotros vemos en nuestro día a día no es la verdadera realidad. Hace una analogía por medio de una historia, la historia llamada La caverna de Platón, en la que él dice que nos imaginemos a nosotros atados con cadenas en una cueva y lo único que nosotros conocimos toda nuestra vida fue las sombras que se proyectaban en esa cueva, hasta que un día nos sueltan y ahí es donde conocemos la verdadera realidad. Encontramos que en realidad había mucho más de lo que nosotros conocíamos. Platón también dice que el mundo está dividido en dos: el mundo de las cosas que podemos tocar, como un teléfono, como una hamburguesa, como una computadora, y el mundo de las ideas, que es la versión perfecta de esas cosas. Además, como el tiempo era algo que le sobraba, Platón creó la academia, que es la primera universidad en la historia. A él le debemos tener que estudiar ahora. Por último, en estos clásicos de la filosofía contemporánea no nos puede faltar Aristóteles. Aristóteles era como un Google de su época. Él conocía de todo. Él sabía de biología, sabía de política, sabía de ética. Él inventó lo que nosotros conocemos como el método científico, que es algo que utilizamos hasta el día de hoy. Él decía que a través de las experiencias llegamos al verdadero conocimiento, que es lo que dio origen al concepto de lógica. También decía que no bastaba solo en comprender las cosas o entender las cosas, sino que debíamos poder clasificarlas, darles un orden, darles una organización. Él se pasó su vida organizando cosas, organizando ideas, organizando especies, organizando hasta gobiernos. Y en sus tiempos libres, el señor se encargó de ser el maestro de Alejandro Magno, que fue el mayor conquistador del mundo. Seguimos, Ro. Bueno, ahora voy a continuar explicando el helenismo, que es una época de la filosofía que comienza en el año 323 a.C., después de la muerte de Alejandro Magno. En esta época lo que sucede es que Atenas, que tiene una potencia cultural, económica y política, pierde su dominio y las ciudades-estados griegas, llamadas polis, pierden su autonomía.
Es por esto que las personas dejan de sentirse identificadas con una ciudad-estado en específica y buscan la seguridad personal y la felicidad. En esta época surgen varias corrientes filosóficas, como el epicureísmo, los cínicos, el estoicismo y el neoplatonismo. El epicureísmo es una escuela filosófica creada por Epicuro, en donde enseña que el objetivo de la vida es alcanzar la felicidad a través del placer y de la tranquilidad plena. También dice que la fuente principal de nuestras angustias son los miedos irracionales y que la filosofía es una herramienta para poder alcanzar la felicidad. El estoicismo. Los estoicos creían que la felicidad se alcanzaba a través de vivir de forma plena con la razón, la naturaleza y aceptando serenamente los acontecimientos de la vida. Los cínicos, en cambio, creían que la felicidad se alcanzaba a través de vivir de forma simple. Diógenes, que es uno de sus principales representantes, vivía con la simplicidad de un animal, por ejemplo. Ellos decían que debíamos desapegarnos de los bienes materiales para poder alcanzar la felicidad plena. Y el neoplatonismo explicaba la relación que existe entre la vida espiritual y la vida material. Decían que el alma humano pertenecía al mundo espiritual y que su objetivo era volver, y que para esto debíamos purificar nuestras almas y desapegarnos de nuestros deseos personales y de los bienes materiales. Ahora les voy a hablar del cristianismo en la Edad Media. Sabemos que la Edad Media surge con la caída del Imperio Romano en el siglo V después de Cristo y se extiende hasta el siglo XV por orden de nacimiento. Las principales corrientes de esta filosofía fueron la patrística y la escolástica. Para la patrística tenemos su mayor referente, que fue San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona fue el padre de la iglesia, el primer padre de la iglesia, y lo que él hace es fusionar la filosofía platónica con el cristianismo. Él decía que la mayor verdad, la única verdad que existía, era la que era revelada por la iglesia, aunque también le dio un poco de crédito a la razón y lo sintetizó en una frase. Él decía que había que comprender para creer. En la otra corriente, que es la corriente escolástica, tenemos a Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, en ese momento, con el auge de la creación de las universidades, lo que hizo fue separarse un poco de lo que eran las actividades eclesiásticas, ¿sí? Y le dio un poco más de poder a la razón. Entonces él decía que se podían comprender cuestiones filosóficas sin tener que dar tanto una explicación teológica. Bueno, voy a continuar explicando la filosofía moderna, que es una época de la filosofía también conocida como el siglo de las luces, que duró desde el siglo XV hasta el siglo XIX. En esta época se comenzaron a cuestionar creencias religiosas y metafísicas que habían predominado en la Edad Media. Y la ciencia cobró importancia, ya que fue el nuevo método para conocer el mundo. Se desarrollaron varias corrientes filosóficas, como el idealismo, el racionalismo y el empirismo. Por un lado, los racionalistas creían que la razón es la fuente principal del conocimiento y de la verdad, y decían que las personas nacíamos con ideas innatas, es decir, que traemos conocimientos desde que nacemos. Uno de sus principales exponentes fue René Descartes, con su famosa frase "pienso, luego existo", en donde argumenta que la razón es la base fundamental para el conocimiento. Y otro de sus principales exponentes es Leibniz, quien desarrolló una teoría compleja en donde argumentaba que todo lo que percibimos es producto de la razón. Los empiristas, por otro lado, creían que cuando nacemos
somos una página en blanco y que todas nuestras ideas y conocimientos las aprendemos a través de la experiencia. Uno de sus principales exponentes es John Locke, quien argumentó que somos una página en blanco, y Hume, que es quien decía que el conocimiento es producto de las acciones y de las costumbres. Por otro lado, los idealistas decían que la realidad, tal y como la percibimos, depende de nuestra conciencia y de nuestra mente. Es decir, que el mundo natural no existe, sino que es una construcción de la mente. Uno de los principales exponentes fue Berkeley, quien decía que el mundo material no existe, sino que existe en nuestra mente. Y luego estaba Immanuel Kant, quien decía que el mundo material sí existe y que lo podemos conocer a través de nuestra mente. Bueno, y como último tenemos a la filosofía contemporánea. La filosofía contemporánea surge a mediados del siglo XIX hasta nuestros días, es la más actual. Esta surge por medio de cambios o transformaciones que experimenta la sociedad debido a la revolución industrial, debido a guerras mundiales, a transformaciones sociales. Estos filósofos en esta corriente cuestionan mucho todo, cuestionan el conocimiento, cuestionan la política, cuestionan la moral, cuestionan la existencia propia. Dentro de esta existen muchísimas corrientes filosóficas, pero las que se destacan o las principales son el idealismo alemán, el positivismo, el existencialismo, el pragmatismo, la fenomenología, el estructuralismo, el postestructuralismo, la filosofía analítica, la teoría crítica, entre muchas otras. A mí me gustaría hacer hincapié en el positivismo. Bueno, su principal exponente es Augusto Comte. Augusto decía que solo podemos confiar en el conocimiento que surge o que obtenemos a través de la ciencia, a través de la observación directa del mundo, lo que podemos ver, lo que podemos tocar, lo que podemos medir. Según él, la humanidad fue atravesada por 3 grandes etapas. Tenemos la etapa teológica, la etapa metafísica y la etapa científica. En la etapa teológica, las personas explicaban todo por medio de dioses o de seres sobrenaturales. Si llovía era porque un dios estaba enojado. En la etapa metafísica, la gente ya le buscaba explicaciones un poco más razonables. Pero en vez de hablar de seres sobrenaturales, hablábamos del destino, hablaban de la naturaleza como la explicación. Y en la etapa científica, finalmente, llegamos a la etapa en la que usamos a la ciencia y a la observación para poder entender cómo funciona el mundo. En lugar de atribuir los fenómenos a seres sobrenaturales o a dioses, los atribuimos a leyes, tratamos de plantear leyes, tratamos de hallar explicaciones basadas en hechos y en pruebas. Bueno, esto fue un breve resumen de lo que es la filosofía contemporánea.